Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Nuevamente y por la misericordia y la bendición de Dios, tenemos la oportunidad de reunirnos, de encontrarnos en este espacio del Ministerio Semilla de Vida, para que en los próximos días y en esta ocasión podamos dar inicio a un nuevo seminario. El de este día, el de esta ocasión es un seminario que ha de edificar y bendecir tu vida de una manera muy, pero muy importante, porque no solamente va a traer una gran edificación en lo que concierne a tu vida espiritual, sino que esto va a trascender en tu vida familiar, va a trascender en tu vida laboral, en la manera como tú afrontas el mundo terrenal, desde luego, y por supuesto que también el mundo espiritual. Vamos a hablar de autoridad, pero vamos a hacerlo desde la perspectiva bíblica. Vamos a hacerlo desde la concepción que el Señor ha diseñado para que la autoridad se establezca como uno de los principios que considero yo son inalterables. El principio de la autoridad espiritual en las Escrituras y en el mundo natural, en el mundo terrenal, tiene una trascendencia importantísima. De modo que estudiar esto es algo que nos va a edificar muchísimo. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que por primera vez se conectan. Hoy vamos a hacer la introducción, vamos a dar inicio a este tema, pero en los próximos días, en las próximas semanas, una vez a la semana, entregaremos una nueva enseñanza que junto a todo nos va a ayudar. Espero que no solamente en esta ocasión te conectes con nosotros, sino que también lo hagas en las próximas semanas para que así tú puedas tener este tema lo suficientemente claro y así tu corazón y tu vida sean bendecidas de una manera especial. Así que vamos a iniciar entonces, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos permita comprender esos principios, que nos permita asimilarlos en el corazón, pero sobre todo que nos podamos llevar al terreno de la práctica. Ahí está en un texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que es desde luego un ejemplo para que cada uno de nosotros pueda mirar siempre la escritura de esa manera. Dice el texto así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar, para conocer la palabra de Dios. Dice, para cumplirla y luego para enseñarla a Israel. Quiere decir que la mejor manera de vivir la palabra es estudiándola, cumpliéndola y luego enseñándosela a otros. Ahora, la podemos enseñar de muchas maneras. La podemos hacer a través de una clase como esta, de una exposición, de un tema determinado a la familia, a los amigos, pero también lo podemos hacer de una manera real, de una manera práctica, con nuestra manera de vivir. ¿Sabían ustedes que nuestro testimonio, la manera como nos conducimos, hace que muchísimas personas vean y entiendan el mundo espiritual? Alguien dijo, el mundo no va a leer una Biblia, el mundo va a leernos a nosotros. Y si ellos leen en nosotros una vida que es distinta, que es diferente, desde luego que ellos se van a sentir invitados a caminar una vida espiritual de trascendencia y de fe. Qué bueno que no estemos solo detrás de los que todavía no conocen al Señor para invitarlos a la iglesia, para motivarlos a venir al Señor. Qué bueno sería que también ellos nos aborden y nos pregunten, oye, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que a ti te hace diferente? Porque noto que eres diferente, noto que eres distinto a los demás, no actúas de la misma manera, no reaccionas de la misma forma, tus compañeros de trabajo, la gente de tu familia terminará de alguna manera viendo en ti el testimonio de lo que el Señor ha hecho. Como ese ciego que un día, sin muchos argumentos y sin mucho conocimiento, cuando lo inquirieron, cuando quisieron, digamos, confrontarlo frente a lo que él podía hablar acerca de Jesús, él contestó unas palabras que son bastante dicientes. Yo no supe ni sé mucho de lo que Jesús hizo, pero solo sé una cosa, y es que yo antes era ciego y ahora veo. Eso quiere decir que su vida era un testimonio, que su vida era una vida que podía mostrar. Y a veces nosotros queremos como creyentes demostrar a Dios, cuando en realidad nuestro llamado principal es a mostrar a Dios. Si mostramos a Dios, la gente va a leer y va a sentirse interesada por el Dios que tú y yo
adoramos y por el Dios que tú y yo hemos decidido seguir. Así que quiero que oremos para que el Señor nos ayude durante este tiempo y por supuesto durante los demás temas de este seminario de autoridad espiritual. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta ocasión. Pedimos tu bendición, pedimos tu respaldo, reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad y pedimos, Señor, que sea tu favor, que sea tu amor, que sea tu compañía y tu gracia la que una vez más permita que esta palabra se deje oír y que cada uno de nosotros pueda ser edificado e inspirado en torno a lo que tú nos quieres enseñar para que nuestra vida sea una vida de trascendencia, una vida de mayor relevancia en el mundo en el que nos encontramos. No permitas que algunos que todavía no te conocen vean en nosotros un testimonio pobre, frágil, débil, endeble o débil, que vean en nosotros la contundencia de tu poder, que vean en nosotros la trascendencia de tu grandeza, Señor. No para que nosotros seamos glorificados, ni para que nosotros seamos exaltados, sino para que así tu nombre pueda ser reconocido entre los demás. Bendigo la vida de cada persona que en esta oportunidad nos acompaña. Te pido en el nombre de Jesús que les bendigas y te pido, Padre, que en este tema, que desde luego tiene tanta trascendencia, nos puedas hablar y bendecir. Instrúyenos en tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con ese tema que es un tema, le decía, muy importante. De hecho, déjenme decirle, de principio a fin, la Biblia habla de autoridad. Y a veces nosotros suponemos que la autoridad es simplemente la capacidad de dar una orden. Y a veces suponemos, cuando hablo de autoridad espiritual, la gente a veces presume que este concepto de autoridad espiritual tiene que ver con guerra espiritual, es decir, cómo reprender a los demonios y cómo reprender a las fuerzas infernales. Y sí, tiene algo que ver con autoridad espiritual, pero va más allá. El principio que rige los matrimonios es el principio de la autoridad espiritual. El principio que rige la relación entre los padres y los hijos es un principio de autoridad espiritual. El principio que rige la relación de los jefes y los subalternos es un principio de autoridad espiritual. El principio que rige o la verdad que rige la relación de un líder espiritual con las ovejas o los miembros de una congregación es un concepto y un principio espiritual. Por lo tanto, le repito, esto es trascendente, no solamente en el ámbito de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro entorno laboral, también en el entorno civil. Todos nos movemos en medio de un Estado que está regido por principios, por leyes y por normas. Y esto también es un principio espiritual. Hay un pasaje con el cual quiero dar inicio a esta enseñanza que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 13, en el versículo 1 y versículos siguientes. Mira lo que dice la Escritura. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí está diciendo la Escritura que el principio de autoridad espiritual no fue algo inventado por los reyes, por los emperadores, por los gobernantes, por los presidentes. No, esto es un principio que dice el texto que viene del cielo, porque dice las leyes y sobre todo las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y sigue el texto diciendo, los magistrados, es decir, la gente que tiene autoridad civil, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Dice, ¿quieres no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y dice el versículo 5, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solo por razón del castigo, sino por causa
de nuestra conciencia. Voy a citar algunos pasajes en la Biblia que como este nos hablan de ese concepto de autoridad, que por supuesto es un concepto de gran importancia y de gran relevancia. Y si lo entendemos, sabes que las cosas van a comenzar a vivir una vida de orden. Ustedes todos saben que vivimos en un mundo en caos. Cuando se desdibuja el plan de Dios, cuando se echa atrás el propósito de Dios, cuando se ataca la bendición que viene del cielo, esto por supuesto termina trayendo al corazón de los hombres caos, desorden. Y vivimos en un mundo cada día más desordenado. Hay tiranía por parte de las autoridades, hay sublevaciones y rebeldías por parte de las muchedumbres. Y esto ha traído tantas y tantas dificultades que hacen casi que el sistema humano un sistema bastante trágico, bastante convulsivo. Y por supuesto que esto, con el devenir de los tiempos, hace que muchísimas personas pretendan salirse de ese concepto de autoridad, ya sea por que van en contra a través de la rebelión o simplemente quieren ignorar la autoridad bajo un principio de displicencia. Simplemente no me importa lo que piensen las autoridades, y esto desde luego que es bastante peligroso en lo que al mundo espiritual se refiere. Dice el texto de Marcos capítulo 1, versículo 21, que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino y hacía cosas extraordinarias que la gente al oírlo y al verlo se maravillaba. Y no solo por lo que decía, sino con la autoridad con la que Él hablaba y desde luego la trascendencia que sus palabras y sus declaraciones tenían. Dice Marcos capítulo 1, versículo 21, dice, entraron en Capernaum en el día de reposo y entrando en la sinagoga Jesús enseñaba. Y dice que los que estaban allí se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y bueno, y ahí comienza a hablar de la actitud de los escribas. Quiere decir también en el versículo 25 lo siguiente: Jesús reprendió a un espíritu que desde luego era un espíritu antagónico, un espíritu de las tinieblas. Le dijo, calla y sal de él. Ahí dice el texto. Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Los fariseos, los escribas que estaban allí, vieron que Jesús no hablaba como los demás. Ellos vieron y se dieron cuenta que en él había autoridad. Y fíjate cómo el mundo espiritual atendió esa autoridad. Nunca hubo un momento en el que Jesús orara por un enfermo que no fuera sanado. Nunca hubo un momento en el que Jesús no reprendiera a un demonio o la tempestad o la adversidad que no trajera calma y libertad. Siempre que Jesús habló, lo hizo con una trascendencia extraordinaria. Y esto es desde luego a causa de su autoridad espiritual. Un día, cuando los discípulos estaban a la orilla del mar de Tiberias, lavando las redes, porque toda la noche habían intentado pescar y no habían logrado nada. En el Lucas capítulo 5, versículo 4, dice así la Biblia, que Jesús les dijo a los discípulos, ¿saben qué? No han pescado nada, no importa, boguen mar adentro y echen la red. Y dice la escritura que Pedro le contesta unas palabras que están allí en Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es decir, ahí hay otro concepto de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque Pedro atendió la voz que salía de la boca del maestro y esto lo hizo cambiar de opinión frente a lo que a él le parecía que era lo lógico y lo normal. Es decir, si durante toda la noche ellos habían tratado de pescar y no habían conseguido nada y no habían logrado nada, estaban frustrados, decepcionados a la orilla, pero con el solo hecho de que Jesús les haya lanzado esa palabra, él dijo, aunque esta es la realidad, esto es lo que yo veo, en tu palabra yo echaré la red. Y por haber atendido esa autoridad que salía de la boca de Jesús, obtuvieron una gran pesca. Eso quiere decir, y esto es importante que ustedes
en este momento lo sientan. No te quedes con un diagnóstico, con una opinión, con una aparente realidad, sino que tienes que ir a apelar a una autoridad superior. Y desde luego, y todos sabemos que no hay autoridad en el cielo y en la tierra, ni siquiera debajo de la tierra, que tenga tanta autoridad y tanta trascendencia como la autoridad de nuestro Dios. Por eso no tengas miedo absolutamente a nada, ni a nadie. El Todopoderoso está sentado en su trono y Él tiene la capacidad de cambiar toda dificultad y toda adversidad en una oportunidad para glorificarse de una manera poderosa. Ahí está, en el capítulo 8 de Mateo encontramos también ese momento en el que el centurión le dice al Señor: Señor, mi criado está atormentado, está gravemente afectado por una enfermedad, ve y haz algo. Y Jesús le dijo: voy a ir hasta allá. Pero como que el Señor no podía ir de inmediato y el centurión le contesta y le dice: ¿sabes qué? No es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y ahí viene una frase que es contundente. El centurión le dice a Jesús: yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y si yo doy una orden en el mundo espiritual, en el mundo natural, perdón, esa orden tiene trascendencia. Pero tú puedes dar una orden en el mundo espiritual. Y esa autoridad en el mundo espiritual tiene que tener, desde luego, una repercusión gloriosa de poder y de gloria. Y qué lindo saber que Jesús puede cambiar todas circunstancias. Si los médicos llega un momento en que no pueden trascender porque dicen: no, ya no podemos hacer nada más. Si la gente experta en economía dice: no hay cómo, el contador dice: no hay plata, la gente dice: no se puede, pues ahí hay algo que ustedes y yo tenemos que saber, y que hay una autoridad más grande, sobrenatural y gloriosa. Es la autoridad trascendente de Dios en el cielo, en la tierra, y que por supuesto puede cambiar toda circunstancia difícil en una oportunidad de gloria. Cuando Jesús llamó a sus discípulos en Mateo capítulo 10, dice la escritura que al enviarlos a predicar, Él les entregó autoridad. Dice entonces en el versículo 1 de Mateo 10, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, aquí encontramos el concepto de autoridad bastante claro. Los discípulos hicieron uso de esa autoridad que se encuentra allí. En Lucas capítulo 10, versículo 19, nuevamente Jesús les reitera y les recuerda que hay una autoridad más grande que la del emperador. Hay una autoridad más grande que la de los sacerdotes y líderes religiosos de aquella época. Era la autoridad que venía del cielo. Por eso dice Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad. Ese término significa también autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. De modo que esa verdad tiene que entrar y penetrar en lo profundo de nuestro corazón para que nuestra vida sea una vida de trascendencia. Un ejemplo más de los muchos ejemplos que hay, que simplemente los quiero traer a colación como para dar una sustentación bíblica al tema de hoy. Un día Jesús, frente a Poncio Pilato, encontramos en el capítulo 19 ese encuentro, ese enfrentamiento entre el gobernador de aquella provincia, la provincia de Judea, y Jesucristo, el Redentor, el Rey del cielo y de la tierra, y estaba allí el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, manifestado en gloria y en poder, está frente a Pilatos. Y allí está una disputa. Ustedes pueden citar el texto que les va a ayudar a entender un poquito más el concepto. Entonces dice la Biblia que una vez Pilato se enfrenta a la multitud y a la muchedumbre y él pregunta: ¿a quién quieren que le suelte, a Jesús o a Barrabás? Bueno, en fin, dice el texto en el versículo 9 que Pilatos otra vez entró en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús dice, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Y aquí viene una frase interesante. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjate que Pilatos, que no era un líder espiritual ni un, digamos, emisario del cielo, reconoció que tenía autoridad. Y fíjate que Jesús no le reprendió, no le dijo lo que estás diciendo es una insensatez. No, Jesús le dice en el versículo 11
Jesús le responde de esta manera: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Con esto, ¿qué quiere decir Jesús? Con esto lo que está diciendo Jesús es verdad. Tú tienes autoridad. Es una autoridad terrenal. Y fíjate que el Señor no riñe con la autoridad terrenal. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a enfrentar al emperador, ni vino a conquistar, digamos, reinos y gobiernos humanos. Su principio y su intención era, desde luego, trascender al mundo espiritual para arreglar el problema más grande, arreglarlo de raíz. Y esto es algo que vamos a tener la oportunidad de compartirlo la próxima semana, donde hablemos de la influencia de la autoridad y donde compartamos este concepto de la transferencia, la delegación de la autoridad. Voy a hablar en términos básicos de lo que es la autoridad. La autoridad es considerada desde la perspectiva de cualquier enciclopedia. Voy a citar algunos textos citados directamente de las enciclopedias y de los motores de búsqueda. Dice que la autoridad puede ser considerada como el poder que una persona legitimada por una institución y conforme a las funciones que le son generalmente reconocidas, termina ejerciendo. Es decir, cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos diciendo que una persona que tiene autoridad se puede decir que tiene la aptitud de poder dirigir u ordenar. Es decir, el concepto de autoridad tiene que ver con la aptitud y no necesariamente con la actitud. Estamos hablando de la capacidad, estamos hablando de la habilidad, estamos hablando de la oportunidad que una persona tiene de dirigir o de ordenar. Entonces, cuando hablamos de que una persona tiene autoridad, lo que estamos diciendo es que esa persona está autorizada para actuar y para ejercer la trascendencia de su autoridad manifestada a través del poder. Más adelante voy a explicar este concepto que es bastante importante. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la autoridad es la potestad, es la facultad, es el poder que una persona tiene sobre otra que le está subordinada. Cuando hablamos de que alguien tiene autoridad, estamos diciendo de que esa persona está revestida de alguna capacidad de mando o de poder. Otra definición dice que la autoridad es la facultad que se le otorga a una persona, a un cargo o a un oficio para que con él se le entregue el derecho de dar órdenes. De modo que cuando hablamos de autoridad estamos diciendo que es la cualidad propicia que permite que una orden se cumpla. En ese caso, cuando hablamos de autoridad estamos diciendo que hay unos que tienen que mandar y hay otros que tienen que obedecer. Escúcheme esto que es importante. Cuando se trata de mandar, cuando se trata de obedecer, encontramos varias actitudes, bastantes situaciones que de alguna manera se pueden convertir en situaciones no fáciles de afrontar. No solo porque estamos bajo autoridad, sino porque cuando tenemos autoridad podemos cometer excesos, errores por exceso o por defecto de la autoridad, y esto también tiene un problema en nuestra vida, en nuestra trascendencia hacia los demás. Citábamos entonces el capítulo 13 de Romanos. Ahí encontramos esa majestad de la autoridad, porque ahí está diciendo la Biblia que la autoridad por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone, el texto de Romanos lo dice, a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Y ahí encontramos otros conceptos que más adelante los vamos a tratar de explicar. Dice ahora, fíjate la actitud que tiene o que debe asumir una persona que está bajo autoridad, es la actitud de someterse. Por decir, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, cuando la persona no es que está bajo autoridad, sino cuando la persona está en autoridad, ¿cuál debe ser la actitud de esa persona? Y fíjate que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, un ejemplo de cómo se debe hacer uso de la autoridad. Mira lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esa grey puede ser
una congregación, una iglesia, eso puede ser un salón de clases, eso puede ser una familia, eso puede ser una empresa, eso puede ser una ciudad, una nación, ¿cierto? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella. Fíjate la actitud que debe tener el que hace uso de la autoridad, es de cuidar de los que están bajo su cobertura. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, con malas intenciones y con motivaciones incorrectas, sino con ánimo pronto. Y mira lo que dice el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjate que a unos nos manda Dios en unos momentos a que nos sometamos con obediencia, con una actitud correcta, pero cuando tenemos autoridad, dice el texto que no podemos hacer uso excesivo de la autoridad, porque eso sería hacer o tener señorío de otras personas, y eso desde luego no es lo que Dios estableció ni diseñó para que la autoridad pudiera tenerse bien ejercida de alguna manera. Entonces, como quiera que nosotros, independientemente del temperamento que tengamos, independientemente del carácter, hay personas que son, digamos, su carácter, su temperamento es un temperamento más tranquilo, más sensible, un poquito más llevadero. Entonces, ese tipo de personas pareciera que no tuvieran problemas con la autoridad, en el sentido de suponer que hay que obedecer. Pero resulta que a veces el temperamento es impetuoso, a veces el temperamento es veleidoso, beligerante. Entonces, la actitud de ese que está en esa actitud, en ese, digamos, esa condición de orden, entonces puede ser la de la hostilidad frente a la autoridad. Y fíjese una cosa, cuando nosotros miramos, y este seminario nos tiene que enseñar a hacer uso correcto de la autoridad, no solo si estamos bajo autoridad, sino también hacer uso de la autoridad si estamos en autoridad. Porque todos los seres humanos, en alguna o mayor dimensión, en uno o en otro, digamos, momento de la vida, podemos estar ejerciendo autoridad, pero también debemos estar bajo autoridad. No podemos sentir ni que siempre estamos debajo, ni que siempre estaremos arriba. Y fíjate que pensando en cuál debe ser la actitud, ¿o cuál ha sido la situación más común bajo autoridad? Pues básicamente los que tienen autoridad, ¿cierto? Al tener subordinados debajo, puede que en algún momento tengan esos subordinados una actitud displicente, desobediente, de desacato, de rebeldía, y aún puede haber un concepto de hasta hostilidad. Sí, esa persona, si una persona ha tenido problemas con su papá, si ha tenido problemas con su jefe, si ha tenido problemas con sus profesores, su actitud normal y natural va a ser renuentes al concepto de autoridad. De modo que cuando llegan a un lugar donde hay autoridad y hay normas y hay parámetros, pues la condición rebelde de la naturaleza humana termina saliéndose de foco, y esto termina, por supuesto, alterando el principio de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, otros no son hostiles, otros miran, los que están bajo autoridad, miran la autoridad con una obediencia extrema. De hecho, he visto algunas personas equivocadamente, déjame decirle, equivocadamente en una obediencia extrema, en un servilismo impresionante, en una sensación de obediencia sin ningún análisis y sin ningún tipo de sensatez lógica. Hay personas que obedecen a otras, algunas cosas absolutamente absurdas. Por eso tenemos que tener esto bien claro para que no vayamos a cometer errores que nos terminen trayendo problemas al corazón, a la vida y al alma humana. Ahora, los que están en autoridad, los que en algún momento tenemos autoridad, también podemos, fíjate, los que están bajo autoridad, podemos ser en algún momento hostiles, renuentes, veleidosos frente a esa autoridad, o podemos ser de otro lado demasiado sumisos, demasiado obedientes, demasiado serviles, demasiado, digamos, acatadores de la autoridad.
Pero cuando una persona tiene autoridad, cuando una persona está en esa posición de autoridad, pues puede que asuma su autoridad desde dos perspectivas. Una, bueno, de desinterés. Y escúcheme, hay momentos en la vida que personas que están en autoridad miran su función de autoridad con absoluto desinterés. ¿Sabes qué? Que la gente haga lo que quiera. No quieren ponerse en ningún tipo de dificultad. Hay profesores que son así, que cada cual haga lo que quiera. Hay jefes que son así, que cada cual haga lo que quiera. Hay papás que son así, que los hijos hagan lo que quieran. Hay líderes, pastores que son así, que cada cual haga lo que quiera. Y esto, desde luego, que termina llevando a la situación, al entorno, a ese círculo, a una anarquía. Es decir, hay autoridad, pero la autoridad no la ejerce correctamente. Ahora, puede que esa persona no sea displicente frente a la autoridad que se le ha delegado, sino que esa persona puede que tenga una actitud de demasiada, digamos, imposición. Y esto, por supuesto, que también ha llevado a otros a una rigidez extrema, llevando a los subordinados a un momento y a un sentimiento de opresión, de dominación, de autoritarismo, de absolutismo, de despotismo. Así que si no hay autoridad, hay anarquía. Pero si la autoridad se extralimita, pues ya no hay anarquía, ya lo que hay es tiranía. Y ni una cosa ni la otra. Nosotros como siervos de Dios, como creyentes, tenemos que tener eso bastante claro. Porque si no lo hacemos de la manera correcta, pues vamos a cometer errores que nos van a causar problemas en el corazón y en la vida misma. Levantarse contra la autoridad no es levantarse contra las personas que ostentan la autoridad o, digamos, menospreciar la autoridad o simplemente no atender correctamente la autoridad. No es algo que nos lleve al terreno de lo personal, es algo que termina trascendiendo a lo espiritual. A veces nosotros como padres podemos cometer errores por exceso o por defecto. ¿Cierto? Cuando se hace uso de la autoridad excesiva, esa autoridad excesiva puede llevar a los muchachos, a los hijos, a una sensación, digámoslo, de rebelión, de rebeldía. Leemos en la palabra, por ejemplo, algunos conceptos que nos deben enseñar a analizar esto de una manera correcta. Por ejemplo, si se trata de los ámbitos más básicos de la familia, vamos a hablar en primera instancia de la familia. Ustedes todos saben que el Señor estableció un orden jerárquico, un orden de autoridad. No estamos hablando de un orden de imposición, sino un orden para que haya orden. El Señor establece unos límites y unas fronteras. Y por ejemplo, en el matrimonio, desde luego que hay un nivel, hay una, digamos, jerarquía. Y esa jerarquía está vista desde las Escrituras de una manera hermosa, porque trae bendición. Mira lo que dice en relación a la familia, al matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros por el temor de Dios. Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Es decir, fíjate que ahí hay un concepto. Hoy en día, con tanta tiranía, con tanto machismo, con tantos, digamos, heridas que se han causado, todo esto se ha desdibujado a tal punto que hoy en día los hogares y los matrimonios están viviendo situaciones completamente devastadoras. El marido es el que obedece, la mujer es la que manda, y hay un concepto allí completamente desdibujado. O, por otro lado, está el marido que es un tirano, la mujer que está toda sumisa, que está callada, que no puede decir nada, porque algunos de alguna forma no han entendido el concepto de autoridad de una manera correcta. Ahora, fíjate que a las mujeres les dice Dios que deben obedecer, deben someterse, pero a los maridos, dice el texto de Efesios 5:25, que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate que ahí está el concepto de autoridad
establecido desde el cielo. No lo establecieron los hombres, no lo protocolizaron los gobiernos o los congresos de las repúblicas para decir es que así es que se debe vivir en la vida matrimonial. No, esto lo diseñó Dios en el cielo y ahí está el principio que si lo tenemos en cuenta va a haber bendición. Pero el problema es que o el marido manda de una manera tirana y la mujer de pronto no quiere dejarse y entonces hay un enfrentamiento constante entre yo quiero mandar y yo no me quiero dejar. Y ahí está la pugna, el conflicto, la dificultad y eso termina trayendo una gran dificultad. Y eso no solamente a nivel del esposo y la esposa. También puede pasar eso con la relación de los padres y los hijos, que ese es otro concepto de autoridad. Y fíjate que en el capítulo 6 de ese mismo texto de Efesios, dice en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero mira lo que dice en el versículo 4. A los hijos les manda que obedezcan, mientras que en el versículo 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otro pasaje de Colosenses le dice a los padres, padres, no provoquéis a ira, no exasperéis a vuestros hijos. Es decir, si se convierte el concepto de autoridad en algo desequilibrado, vamos a tener conflictos de padres e hijos y de hijos con los padres. Hoy hay día muchas situaciones y relaciones rotas, resquebrajadas, heridas del alma. El padre no se habla con los hijos no le hablan al papá, los hijos deshonran a los padres descuidan a los hijos. ¿Por qué? Porque se ha desdibujado el concepto de la autoridad espiritual. Ahora, desde el punto de vista de la, digamos, de las empresas, pues también puede suceder lo mismo. Ustedes todos saben que hay jefes que son tiranos, hay jefes que quieren amedrentar a la gente, hay personas que quieren de alguna manera, si digamos, el papá coloca la correa como si fuera el símbolo de, o haces esto, te reprendo, pues también en las empresas, pues está el jefe con la misma actitud, digamos, si no haces esto, te echo. Y si no haces esto, te pongo un memorando. Y así comienza el asunto a traer caos y conflictos. Dice en el concepto de la relación de los jefes y los subordinados, que también puede ser relacionado inclusive con la autoridad de un pastor y sus ovejas. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales en el Señor con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El versículo 9 dice, y vosotros amos. Fíjate cómo le manda a los que están bajo autoridad a comportarse frente a los que están, al jefe, al pastor, al que tiene autoridad. El que está debajo, mira lo que dice. A los que están en autoridad dice, vosotros amos. A ustedes que tienen la capacidad de mandar, de dirigir, de ordenar. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Fíjense cómo la Biblia entiende el concepto de autoridad. Porque si yo quiero levantarme contra la autoridad, yo puedo buscar uno que otro versículo y decir, aquí hay que hacer así. Y por supuesto, si yo tomo un texto descontextualizado, yo voy a poderme rebelar contra la autoridad. Ahora, si yo estoy en autoridad, yo puedo hacer, y de hecho pasa muchísimo en los hogares, en las familias, en las iglesias, pastores, papás, maridos, jefes que quieren imponerse a costa de cualquier, digamos, criterio humano. Y ustedes todos saben que toda autoridad tiene una espada. De eso vamos a hablar la próxima semana. Cuando hablemos de la espada, dice, toda autoridad, dice, los magistrados tienen una espada. Con esa espada el Señor les ha dado la capacidad de trascender con poder en la vida de otras personas. Pero esa espada no puede hacerse o puede usarse de cualquier manera. Hay que hacerlo desde el concepto y del principio que desde luego trae al corazón y a la vida una edificación maravillosa. Este es, digamos, el abrebocas de este seminario. La próxima semana vamos a entender algunos conceptos que son fundamentales. Vamos a hablar
de lo que es la autoridad y de lo que es el poder. Porque a veces la gente desdibuja y malentiende una cosa con la otra. Vamos la próxima semana a hablar de lo que es la autoridad y lo que es el liderazgo, que a veces se confunde, a veces la gente cree y presume que porque tiene una influencia o tiene una capacidad, ¿cierto?, de desarrollar, de responder ante situaciones diferentes, pues allí se puede hacer de cualquier manera. A veces pasa mucho eso en los matrimonios. El marido tiene la autoridad, ¿cierto? Espiritualmente hablando, tiene la autoridad, pero la esposa tiene un extraordinario liderazgo. Entonces, no entiende la diferencia entre la autoridad y el liderazgo, y entonces la esposa que tiene liderazgo cree que por el liderazgo debe imponerse sobre el marido, y entonces, bueno, ustedes todos saben que eso trae un desastre absoluto cuando se comienza a hacer una pugna por quién es el que manda. Y esto trae un caos al corazón y a la vida humana. Entonces, esto lo tenemos que tener bastante presente. Vamos a hablar la próxima semana de algunos aspectos que nos van a ayudar a entender esto de una manera mucho más clara. No quiero correr, aunque me he extendido esta noche, no quiero correr, quiero dejar hasta aquí. La próxima semana, le repito, vamos a continuar. La próxima semana vamos a avanzar con este tema porque, bueno, yo quiero que entendamos este concepto y este seminario va a ir en dos grandes direcciones. Primero, ¿cuál debe ser la actitud de aquellos que están bajo autoridad? ¿Cuál es la correcta actitud? ¿Cómo yo, si estoy bajo autoridad, debo actuar y debo comportarme ante aquel que tiene sobre mí autoridad? Esto lo vamos a estudiar con detenimiento, con calma y con mucho análisis, desde el punto de vista bíblico. Pero también vamos a tener una segunda parte, y en esa segunda parte vamos a hablar acerca de qué debo hacer o cómo debo yo asumir la autoridad espiritual cuando soy yo quien está, digamos, ejerciéndola, y cuando soy yo quien tiene la capacidad de influenciar, de decidir o de ordenar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. A veces, lo digo, los papás hacen demasiado énfasis en que yo tengo la autoridad. Los maridos hacen demasiado énfasis en que yo tengo la autoridad. Los profesores también, los pastores en las iglesias hacen demasiado énfasis en eso, y se les olvida que la autoridad, hacer uso correcto de la autoridad, no es solo para aquellos que están bajo autoridad. Eso es una norma y un principio que también rige para aquellos que tienen autoridad. Y escúcheme, es más trascendente y de mayor relevancia quien está en autoridad que aquel que está bajo autoridad. Cuando el Señor llegó al huerto del Edén, ustedes todos saben lo que pasó allí con Adán y Eva, y particularmente con Eva y la serpiente. Ese pasaje es bastante diciente frente a la autoridad. Cuando el mismísimo Dios llega al huerto del Edén a pedir cuentas, Él no dijo, Eva, ¿qué hiciste? Ni Eva, ¿dónde estás? Él preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque la autoridad es directamente proporcional a la responsabilidad, y de eso vamos a tener que hacer bastante, digamos, análisis para que nosotros podamos hacerlo de una manera correcta. Algunos dicen, no, hay que obedecer, porque un término que se ha utilizado de una manera equivocada es el que manda, manda, aunque mande mal. Y entonces, casi como que se nos ha privado de la capacidad de decir, un momentico, esto no está correcto, un momentico, no estoy de acuerdo, un momentico, esto tiene que ser analizado de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque se nos ha vendido, inclusive en las iglesias se ha vendido la idea de que la obediencia tiene que ser muda, silenciosa, que no hay que advertir nada, que no hay que decir nada. Eso no es lo que Dios diseñó en su palabra. Como tampoco podemos nosotros, que estamos en autoridad, casi como que imponernos a tal punto que pretendamos ejercer un señorío que el Señor no nos ha permitido y que de ninguna manera el Señor va a respaldar. Entonces, este es ese seminario de autoridad espiritual que nos va a ayudar muchísimo. Quiero orar, quiero darle gracias al Señor por este día y por esta oportunidad. Simplemente sé que he hablado de algunos temas. Si quieres volver a ver este video y repetirlo, y si tienes alguna duda, pues vamos a tratar. Envíanos las preguntas. Puedes hacerlo escribiéndonos a nuestro correo electrónico info@semilladevida.org. Ahí tú nos puedes dejar
tus preguntas, tus inquietudes. Si tú quieres una pregunta frente a este tema, envíanosla sin decir tu nombre aquí al aire. Vamos a tratar de responder desde esa perspectiva, desde la perspectiva bíblica, por supuesto, cuál debe ser la actitud frente a un determinado tema. Visita nuestros distintos sitios de redes sociales, de Instagram, de Facebook, nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete. Esto es importantísimo porque nos ayuda. Ya estamos a punto, estamos a 12 o 13 personas de llegar a los 2,000 suscriptores. Esto es de verdad una gran bendición y es un milagro que el Señor nos ha regalado, y por gente como ustedes que nos ha acompañado y nos ha apoyado semana a semana. Acompáñanos con tu oración. Que tu oración por este ministerio sea siempre: Señor, bendíceles, respáldales. También necesitamos que nos acompañes con tus ofrendas. Estamos en este momento necesitando hacer unos cambios de equipos y bueno, necesitamos desde luego que personas como ustedes, a quienes Dios ha bendecido con este ministerio, pues de alguna manera puedan dar una respuesta a la demanda que hoy el Señor nos ha hecho de poder hacer unos cambios en algunos equipos que ya necesitan ser renovados. Así que les bendigo, les animo a que continúen, oremos y démosle gracias al Señor por este día. Padre, gracias por este seminario, gracias por este tema y por la oportunidad de podernos reunir hoy, como siempre, a estudiar tu palabra. Edifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Enséñanos a tener una correcta actitud frente a la autoridad y que nunca, Señor, desdibujemos ese propósito por el cual tú quieres traer a nuestra vida orden, bendición. Señor, si en nuestro corazón ha habido una resistencia a la autoridad por causa de algunas heridas, de algunos momentos y situaciones que nos han impactado el corazón, sana nuestro corazón para que podamos hacer un uso correcto de la autoridad. Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos hables al corazón y nos ministres con tu propósito y tu poder. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en el Ministerio Semilla de Vida y en este seminario de autoridad espiritual. Hasta entonces, bendiciones.